¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu trabajo y hacer lo correcto? ¿Qué harías si descubrieras un terrible secreto que podría destruir la vida de alguien? La historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Una simple cocinera, una novia ambiciosa y un millonario a punto de cometer el error más grande de su vida. Todo sucedió en una noche que cambiaría sus destinos para siempre. Pero antes de continuar, si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Dale like si crees que la honestidad siempre debe ganar, sin importar el precio. Y ahora sí, comencemos. María había trabajado como cocinera en la mansión de don Rodrigo Santamaría durante casi 5 años. Era un hombre bueno, generoso con sus empleados, aunque últimamente parecía distraído, perdido en sus pensamientos. Todos en la casa sabían la razón. Valentina, su prometida, una mujer deslumbrante de 28 años que había llegado a su vida como una tormenta de primavera, arrasando con todo rastro de la soledad que lo había acompañado desde la muerte de su esposa 3 años atrás. Rodrigo tenía 52 años, era dueño de una de las empresas textiles más importantes del país, y después de tanto tiempo sumido en la tristeza, finalmente parecía haber encontrado la felicidad nuevamente. O al menos eso creía. María observaba desde la cocina cómo Valentina se movía por la mansión con la seguridad de quien ya se siente dueña del lugar. Siempre vestida con ropas costosas, siempre con una sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos. Había algo en esa mujer que inquietaba a María, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía en lo profundo de su ser. Era como si detrás de aquella belleza impecable se escondiera una sombra oscura, un secreto que nadie más parecía capaz de ver. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Don Rodrigo había organizado una cena íntima aquella noche, solo para él y Valentina, como una celebración anticipada. Le había pedido a María que preparara el menú favorito de su prometida: filete de res con salsa de vino tinto, risotto de hongos y un postre de chocolate belga con frambuesas. María se había esmerado toda la tarde queriendo que todo saliera perfecto. A pesar de sus reservas sobre Valentina, apreciaba profundamente a don Rodrigo y deseaba verlo feliz. Eran casi las 8 de la noche cuando terminó de preparar los platos principales. Los dejó listos para servir y se dirigió a la despensa para buscar las frambuesas frescas que necesitaba para el postre. Mientras caminaba por el pasillo lateral que conectaba la cocina con la despensa, escuchó voces provenientes del comedor. Se detuvo. Una de las voces era la de Valentina, pero sonaba diferente, más dura, más fría, despojada de aquella dulzura artificial que siempre usaba frente a Rodrigo. María se acercó con cautela y se asomó apenas por la puerta entreabierta del comedor. Valentina estaba de pie junto a la mesa elegantemente decorada, hablando por teléfono. Su rostro mostraba una expresión que María nunca antes había visto, una mezcla de codicia y crueldad que la hizo estremecerse. Valentina hablaba en voz baja, pero llena de veneno. «No te preocupes, cariño. Esta misma noche todo estará resuelto. Le daré la dosis que me diste y para mañana ya estará tan confundido que firmará cualquier cosa que le ponga enfrente. El médico que contrataste dirá que está teniendo problemas mentales, demencia temprana o algo así. En una semana tendremos el poder notarial y en un mes toda su fortuna será nuestra. El viejo tonto nunca sabrá qué le pasó». El corazón de María latía con tanta fuerza que temía que Valentina pudiera escucharlo. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estaba planeando esa mujer? ¿Qué iba a ponerle en la bebida a don Rodrigo?
María vio con horror cómo Valentina sacaba de su bolso un pequeño frasco transparente y se acercaba a la licorera de cristal que estaba sobre el aparador. Con movimientos precisos, vertió un líquido incoloro en la copa de coñac que ya estaba servida, la que siempre tomaba don Rodrigo después de cenar. Valentina continuó hablando por teléfono mientras revolvía suavemente la copa. «Tranquilo, amor. Pronto estaremos juntos y seremos ricos. Este idiota se enamoró tan fácilmente que casi me da pena. Casi». Soltó una risa fría que no tenía nada de humano. «Tengo que colgar, ya casi es hora de la cena. Te llamo mañana cuando todo esté hecho». María se apartó de la puerta y corrió de regreso a la cocina con las manos temblando y la mente acelerada. ¿Qué debía hacer? Si acusaba a Valentina sin pruebas, don Rodrigo jamás le creería. Estaba completamente cegado por el amor, o por lo que él creía que era amor, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras esa mujer envenenaba a su patrón. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo rápido. Unos minutos después, escuchó los pasos de don Rodrigo bajando las escaleras. Era un hombre alto, de cabello gris perfectamente peinado y ojos azules que siempre habían sido amables con ella. Vestía un traje elegante para la cena especial. María lo vio dirigirse al comedor donde Valentina ya lo esperaba, con aquella sonrisa falsa perfectamente colocada en su rostro. María sirvió los primeros platos con manos temblorosas. Valentina la miraba con indiferencia, como si fuera un mueble más de la casa. Don Rodrigo, en cambio, le agradeció con una sonrisa sincera. La cena transcurrió con normalidad. María iba y venía de la cocina al comedor, sirviendo cada platillo, retirando los platos vacíos, llenando las copas de vino. Todo el tiempo observaba la copa de coñac envenenada que esperaba en el aparador, como una serpiente lista para atacar. Cuando llegó el momento del postre, don Rodrigo se levantó de la mesa. «Querida, este ha sido un momento maravilloso. Déjame ir a buscar algo especial que tengo para ti en mi estudio. Regreso en un momento». Se inclinó para besar la frente de Valentina, completamente ajeno al peligro que lo rodeaba. En cuanto don Rodrigo salió del comedor, Valentina tomó su celular y comenzó a escribir mensajes, ignorando por completo la presencia de María. Fue entonces cuando María tomó la decisión más valiente de su vida. Se acercó al aparador con el pretexto de limpiar algunas migas que habían caído, y con un movimiento rápido y discreto, intercambió la copa envenenada por otra que estaba vacía. Guardó la copa con el veneno en el bolsillo de su delantal, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. Don Rodrigo regresó momentos después con una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un brazalete de diamantes que brillaba como las estrellas. Valentina fingió sorpresa y emoción perfectamente, abrazándolo y besándolo mientras sus ojos calculaban el valor de la joya. «Ahora celebremos con un buen coñac», dijo don Rodrigo, dirigiéndose al aparador. Tomó la copa vacía que María había dejado y se sirvió del licor. María observaba paralizada desde la entrada de la cocina. Valentina también miraba la escena, pero con una sonrisa satisfecha en el rostro, creyendo que su plan estaba desarrollándose a la perfección. Don Rodrigo levantó la copa hacia Valentina en un brindis silencioso y la llevó a sus labios. Fue en ese instante que María sintió que no podía seguir callada ni un segundo más. No importaban las consecuencias, no importaba si perdía su trabajo, no importaba si don Rodrigo la odiaba por el resto de su vida. No podía permitir que bebiera de esa copa, aunque fuera la copa equivocada. Tenía que decir la verdad ahora o nunca. «Señor, no beba, su novia puso algo». El grito salió de lo más profundo de su alma, resonando en todo el comedor, como un trueno en medio de la tormenta. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Don Rodrigo se quedó congelado con la copa a centímetros de sus labios. Valentina se puso de pie de un salto, con el rostro transformado por la furia. María sintió las piernas temblarle, pero se mantuvo firme en su lugar. ¿Qué dijiste? La voz de don Rodrigo era apenas un susurro, llena de confusión. Bajó lentamente la copa y miró a María con una mezcla de sorpresa e incredulidad. María sacó la copa envenenada de su delantal y la colocó sobre la mesa con manos temblorosas. «Señor, por favor perdóneme». Pero la vi. Vi cómo la señorita Valentina echaba algo en su copa de coñac mientras hablaba por teléfono. Decía que usted quedaría confundido y que podría quitarle todo su dinero. Intercambié las copas porque tenía miedo de que usted bebiera el veneno. Valentina soltó una carcajada que sonó completamente falsa. «Esto es ridículo. Esta mujer está loca. Rodrigo, cariño, es obvio que está celosa. Probablemente ha estado enamorada de ti todo este tiempo y no soporta vernos felices juntos. Es una calumnia terrible». Pero don Rodrigo no miraba a Valentina. Sus ojos estaban fijos en María, estudiándola con atención. Conocía a esa mujer desde hacía 5 años. Nunca le había mentido, nunca le había dado razones para desconfiar de ella. Era humilde, trabajadora, honesta hasta la médula. Y ahora estaba parada frente a él, temblando de miedo, pero con los ojos llenos de sinceridad, arriesgando todo lo que tenía por advertirle de un peligro. «María», dijo don Rodrigo con voz calmada, «¿estás completamente segura de lo que dices?» María asintió, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Sí, señor, la escuché hablando por teléfono. Decía que le daría una dosis de algo, que usted quedaría confundido, que un médico diría que tiene demencia y que en poco tiempo ella y su verdadero novio tendrían toda su fortuna. Vi con mis propios ojos cómo echaba algo en esta copa». Señaló la copa que había puesto sobre la mesa. Valentina se puso lívida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Mentiras. Todos son mentiras de una empleada resentida. Rodrigo, amor, no puedes creerle a ella antes que a mí. Soy tu prometida, la mujer que amas, la que va a ser tu esposa en 2 semanas». Don Rodrigo caminó lentamente hacia la mesa y tomó la copa que María había señalado. La observó a contraluz. Vio cómo el líquido ambarino brillaba inocente bajo la lámpara de araña. Luego miró a Valentina directamente a los ojos, con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Si María está mintiendo, entonces no hay problema en que esta copa sea analizada en un laboratorio, ¿verdad?» El rostro de Valentina se transformó por completo. La máscara de dulzura y amor se derrumbó como un castillo de naipes. Sus ojos se volvieron duros como el acero. Ese laboratorio podría tomar semanas en dar resultados. ¿De verdad vas a humillarme de esta manera? ¿Vas a creerle a una simple cocinera antes que a la mujer que has jurado amar? Puedo hacer que los resultados estén listos mañana por la mañana, dijo don Rodrigo con voz fría. Tengo contactos. Y si no hay nada en esta copa, María, te pido disculpas de antemano y compensaré cualquier daño que esto pueda causarte. Pero si hay algo... Su voz se endureció aún más. Si hay algo, Valentina, entonces tú y yo tendremos una conversación muy diferente. Valentina intentó una última táctica. Se dejó caer en la silla, cubriendo su rostro con las manos y comenzando a sollozar dramáticamente. «No puedo creer que me hagas esto. Después de todo lo que hemos compartido, después de todos los planes que hemos hecho juntos, me estás destrozando el corazón por culpa de una empleada envidiosa». Pero don Rodrigo ya había sacado su teléfono y estaba haciendo una llamada. «Hernández, necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Trae un kit de recolección de evidencia. Sí, es urgente. Gracias». Los siguientes 30 minutos fueron los más largos en la vida de María. Don Rodrigo le pidió que se sentara en el comedor,
que no tenía nada que temer si estaba diciendo la verdad. Valentina había dejado de llorar y ahora permanecía en silencio, con los brazos cruzados y una expresión de odio puro dirigida hacia María. María rezaba en silencio, pidiendo que el análisis revelara la verdad, que don Rodrigo estuviera a salvo, que su acto de valentía no hubiera sido en vano. Cuando llegó Hernández, el jefe de seguridad personal de don Rodrigo, trajo consigo a un técnico de laboratorio. Con sumo cuidado, sellaron la copa en una bolsa de evidencia y tomaron muestras del contenido. «Tendré resultados preliminares en 2 horas», dijo el técnico. «Los completos para mañana, pero si hay algo peligroso en esta copa, lo sabremos esta misma noche». Don Rodrigo asintió. «Esperaremos». Valentina intentó levantarse. «Yo no pienso quedarme aquí a ser humillada de esta manera. Me voy». «No, Valentina, te quedarás hasta que sepamos la verdad». La voz de don Rodrigo no admitía discusión. Hernández se posicionó discretamente cerca de la puerta. Valentina se dejó caer de nuevo en la silla, con el rostro oscurecido por la furia contenida. Las 2 horas se sintieron como 2 años. María permaneció sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Don Rodrigo caminaba de un lado a otro del comedor, sumido en sus pensamientos. Valentina miraba su teléfono obsesivamente, escribiendo y borrando mensajes que nunca enviaba. Finalmente, el teléfono de don Rodrigo sonó. Contestó y escuchó en silencio durante varios minutos. Su rostro se fue transformando gradualmente, pasando de la esperanza al horror, del horror a la ira contenida. Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. Se acercó a Valentina y la miró como si la viera por primera vez. Benzodiazepinas en altas dosis mezcladas con escopolamina. Eso es lo que había en la copa. Según el técnico, esa combinación me habría dejado en un estado de confusión severa, vulnerable a la sugestión, incapaz de tomar decisiones racionales. En dosis repetidas, podría haber causado daño cerebral permanente o incluso la muerte. Valentina abrió la boca para hablar, pero don Rodrigo levantó la mano. «No, no digas nada. Ya llamé a la policía. Están en camino. Intentaste matarme o destruir mi mente para robarme. Y María...» Su voz se suavizó al volverse hacia la cocinera. «María me salvó la vida arriesgando la suya propia». Cuando la policía llegó, Valentina intentó correr, pero Hernández la detuvo. Mientras la esposaban y se la llevaban, ella gritaba improperios contra María, contra don Rodrigo, contra el mundo entero. Su verdadera naturaleza quedaba expuesta ante todos, despojada de aquella máscara de dulzura que había usado por tanto tiempo. Después de que todos se fueron, don Rodrigo se sentó en el comedor, ahora en silencio. María esperaba cerca de la puerta de la cocina, sin saber qué hacer o qué decir. Finalmente, don Rodrigo habló. «María, ven aquí por favor». Ella se acercó lentamente. Don Rodrigo tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. «Gracias. Gracias por ser valiente cuando yo fui ciego. Gracias por arriesgar tu trabajo, tu seguridad, todo, para salvarme de mi propia estupidez. Creí que había encontrado el amor nuevamente, pero lo único que encontré fue una serpiente disfrazada. Y tú, a quien apenas conocía más allá de tu trabajo excelente en la cocina, fuiste la única que se preocupó lo suficiente por mí para ver la verdad». María sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Señor, yo solo hice lo que cualquier persona decente hubiera hecho. Usted siempre ha sido bueno conmigo, con todos en esta casa. No podía quedarme callada y ver cómo esa mujer le hacía daño». Don Rodrigo se puso de pie y tomó las manos de María entre las suyas. «No eres solo una empleada para mí, María. Eres parte de esta familia y quiero compensarte por lo que hiciste. A partir de mañana, triplicaré tu salario.
Pero más que eso, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedírmelo. Me salvaste la vida, y esa es una deuda que nunca podré pagar completamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Valentina fue procesada por intento de envenenamiento y fraude. Durante la investigación, la policía descubrió que tenía un cómplice, su verdadero novio, un estafador profesional con quien había planeado todo desde el principio. Habían investigado a don Rodrigo durante meses, estudiando sus rutinas, sus debilidades, buscando el momento perfecto para atacar. También descubrieron que don Rodrigo no era su primera víctima. Otros 2 hombres mayores habían muerto en circunstancias sospechosas después de conocer a Valentina, pero nunca se había podido probar nada hasta ahora. La historia se filtró a los medios de comunicación. María se convirtió en una heroína local, aunque ella insistía en que solo había hecho lo correcto. Rechazó todas las entrevistas, prefiriendo mantenerse en privado y continuar con su vida normal. 6 meses después, don Rodrigo organizó una pequeña celebración en su mansión. No era una fiesta grande, solo algunos amigos cercanos y el personal de la casa. María había preparado una cena espectacular, esta vez sin el peso del miedo sobre sus hombros. Durante el brindis, don Rodrigo se puso de pie. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Hace 6 meses estuve a punto de cometer el error más grande de mi vida. Estuve a punto de perder todo, mi fortuna, mi mente, quizás hasta mi vida. Pero fui salvado por el acto de valentía de una persona extraordinaria. Miró directamente a María, quien se sonrojó. María me enseñó que la verdadera bondad no tiene que ver con el dinero o el estatus social. Tiene que ver con el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando puede costarte todo. Ella es un ejemplo para todos nosotros. Los invitados aplaudieron. María sintió una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. No era solo por el reconocimiento o por el aumento de salario que don Rodrigo le había dado. Era la satisfacción profunda de saber que había hecho la diferencia, que su acto de valentía había salvado una vida y había llevado a la justicia a personas malvadas. Don Rodrigo continuó. También quiero anunciar algo especial. He establecido una fundación educativa en honor a María. Cada año otorgaremos becas completas a 10 jóvenes de familias trabajadoras para que puedan estudiar en las mejores universidades del país, porque creo que la bondad y la valentía deben ser recompensadas y multiplicadas. María no pudo contener las lágrimas. Se acercó a don Rodrigo y lo abrazó, olvidando por un momento las formalidades. Gracias, Señor. Gracias por creer en mí. No, María. Gracias a ti por creer en mí cuando ni yo mismo podía ver la verdad. La vida de María cambió para siempre después de aquella noche. Nunca buscó reconocimiento o recompensa, pero ambos llegaron a ella de todas formas. Don Rodrigo la trató siempre con un respeto y un cariño especiales, no como una empleada, sino como una verdadera amiga. Ella continuó trabajando en la mansión porque le gustaba su trabajo y porque había encontrado allí una segunda familia. Valentina fue condenada a 15 años de prisión. Su cómplice recibió una sentencia similar. Durante el juicio, intentaron justificar sus acciones, culpar a la sociedad, presentarse como víctimas de las circunstancias. Pero el juez fue claro. Habían planeado fríamente destruir la vida de un hombre inocente por codicia, y ahora pagarían las consecuencias de sus actos. Don Rodrigo tardó mucho tiempo en volver a confiar en alguien románticamente. La experiencia con Valentina lo había marcado profundamente. Pero con el tiempo y con el apoyo de personas como María, aprendió que no todos eran como aquella mujer. Aprendió a ser más cuidadoso, sí, pero también a no cerrar completamente su corazón.
María, por su parte, se convirtió en una figura respetada no solo en la mansión, sino en toda la comunidad. Su historia inspiró a muchas personas a hablar cuando veían injusticias, a no quedarse calladas por miedo. Le ofrecieron trabajos mejor pagados en otros lugares, pero ella siempre declinó. Había encontrado su lugar en el mundo y era exactamente donde estaba. Años después, cuando María reflexionaba sobre aquella noche que cambió todo, siempre llegaba a la misma conclusión: hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Podría haber perdido su trabajo, podría haber sido ignorada o ridiculizada, podría haber enfrentado la ira de Valentina, pero en lugar de eso, salvó una vida y demostró que incluso las personas más humildes pueden ser las más valientes. Don Rodrigo también reflexionaba frecuentemente sobre aquellos eventos. Se daba cuenta de que había estado tan cegado por su deseo de no estar solo, tan desesperado por llenar el vacío que había dejado la muerte de su esposa, que había ignorado todas las señales de peligro. Valentina había sido perfecta en su actuación, sí, pero había señales, pequeñas inconsistencias, momentos donde la máscara resbaló apenas, y él las había ignorado todas porque quería creer en el cuento de hadas. La experiencia lo hizo más sabio. Aprendió que el amor verdadero no llega como un torbellino que te arrasa. Llega suavemente, construyéndose día a día, basado en el respeto mutuo, la honestidad y el cuidado genuino por el bienestar del otro. Aprendió que las personas que realmente te aman se preocupan por ti, no por tu dinero. Y aprendió que a veces las personas más valiosas en tu vida son aquellas que están dispuestas a decirte verdades difíciles, incluso cuando les cuesta todo. María nunca olvidó las palabras de su abuela, quien le había criado después de que sus padres murieran cuando ella era niña. «Mija», le decía la anciana, «en esta vida tendrás que tomar muchas decisiones difíciles. Pero siempre recuerda esto: puedes perder dinero, puedes perder oportunidades, puedes perder muchas cosas, pero nunca pierdas tu integridad, porque una vez que la pierdes, nunca la recuperas. Y una vida sin integridad no vale la pena vivirse». Esas palabras la habían guiado toda su vida. Y en aquella noche crucial, cuando tuvo que decidir entre su seguridad personal y hacer lo correcto, fueron esas palabras las que le dieron la fuerza para gritar aquella advertencia que salvó una vida. La historia de María y don Rodrigo se convirtió en una leyenda local. Se contaba en las escuelas como un ejemplo de valentía y honestidad. Se compartía en las familias como una lección sobre la importancia de hacer lo correcto. Y cada vez que alguien enfrentaba una decisión moral difícil, recordaban a la humilde cocinera que arriesgó todo para salvar a su patrón. Don Rodrigo vivió muchos años más, eventualmente encontrando el amor verdadero con una mujer que lo valoraba por quien era, no por lo que tenía, pero nunca olvidó a María y hasta el final de sus días la consideró una de las personas más importantes en su vida. En su testamento se aseguró de que ella y su familia estuvieran bien cuidadas para siempre. María continuó siendo la misma persona humilde y trabajadora de siempre. La fama no la cambió, el dinero adicional no la corrompió. Siguió viviendo según los valores que su abuela le había enseñado, y transmitió esos mismos valores a sus propios hijos. Les enseñó que la verdadera riqueza no está en el banco sino en el corazón, que la verdadera fuerza no está en los músculos sino en el carácter, y que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo sino la voluntad de hacer lo correcto a pesar del miedo. Y así, la historia de una noche que pudo terminar en tragedia se convirtió en cambio en una historia de esperanza, valentía y justicia. Una historia que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el curso de los eventos, de salvar vidas, de hacer del mundo un lugar mejor.
Solo necesitamos el coraje de actuar cuando llegue el momento, el coraje de levantar la voz cuando otros permanecen en silencio, el coraje de hacer lo correcto incluso cuando todo está en nuestra contra, porque al final, como María demostró aquella noche, una sola voz valiente puede cambiar todo. Un solo acto de coraje puede salvar una vida, y una sola persona dispuesta a hacer lo correcto puede derrotar a la oscuridad, sin importar cuán poderosa parezca. Esta es la historia de cómo una simple cocinera se convirtió en una heroína. No con superpoderes ni con armas, sino con algo mucho más poderoso, la verdad y el coraje de decirla en voz alta.